Muy buen día, oyentes de Vida Prado, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hoy tenemos el segundo episodio de este programa tan interesante sobre la crisis climática y como bien saben, tenemos la compañía de Estefanía Torres. Ella es defensora ambiental y nos va a estar hablando un poco de este tema tan interesante. Pero entonces, el día de hoy, en el primer episodio, habíamos estado hablando sobre qué era la crisis climática, ¿cierto? Hoy vamos a tener un enfoque más cotidiano y cómo afecta a nuestra salud. Capítulo 2. Bueno, Estefanía, en el primer capítulo mencionábamos que el calentamiento global y la crisis climática es un fenómeno que pone en peligro nuestro planeta y la vida misma. Entonces es muy importante que todos conozcamos cómo afecta al mundo y la vida. En este caso específicamente, cómo afecta a la salud. Por ejemplo, estos últimos días se ha estado hablando mucho sobre la calidad del aire en el Valle de Aburrá, como en Envigado, en Girardota, Itagüí, Medellín y otros municipios, pertenecientes pues a otra subregión como Amagá y el suroeste antioqueño. Estefanía, entonces, ¿cómo vamos a tratar este tema hoy? Emanuel, en esto tú tienes toda la razón y es que es preocupante la calidad del aire que se presenta en esos municipios que tú mencionas y también es importante mencionar que si no se toma acción climática, los demás municipios no estarán lejanos a esta realidad. Debido a la calidad del aire, se advierte desde diferentes entidades ambientales, las administraciones municipales, se advierte a diversos grupos poblacionales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con condiciones especiales que pueden presentar efectos en la salud debido a esta emergencia ambiental. Les cuento también, oyentes y Emanuel, que según la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático se considera como la mayor amenaza para la salud mundial en el siglo XXI. La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos, como cuáles las olas de calor que hemos venido también atravesando en nuestros municipios, las sequías, las tormentas fuertes. Estos son fenómenos que se traducen en enfermedades a las vías respiratorias precisamente y las transmitidas por la inseguridad alimentaria, asimismo la calidad del agua, que era algo que también hablábamos en el primer capítulo, la contaminación a nuestras fuentes hídricas, asimismo la desnutrición y el desplazamiento forzado. Emanuel, es muy preocupante lo que está pasando. Nosotros ya estamos viviendo todos estos fenómenos. ¿De qué forma? Y era algo que también hablábamos en el capítulo 1, donde mencionábamos, es que hoy está haciendo tanto calor, pero mañana hay una tormenta impresionante, luego vuelve a hacer calor, luego vuelve a llover. Estos fenómenos ya los estamos evidenciando. Vemos como las olas de calor nos causan fatiga o desaliento, luego vemos como la lluvia también nos afecta y estos cambios tan bruscos del clima también se traducen, y creo que es lo más común, en resfriados, lo que conocemos como gripa. Sí. Que muchas veces nos dicen que nos da gripa por la falta de defensas, pero ya ni las defensas pueden con todos esos cambios tan bruscos del clima. Te pregunto, Manuel, oyentes, ¿y ustedes han notado los cambios en la salud debido a la emergencia climática? Ay, Estefanía, yo sí me he sentido un poco enfermo, pero no había pensado que el motivo era la emergencia climática. Yo pensé más bien pues que mis defensas estaban bajitas. Sí he presentado resfriados frecuentemente y eso no me pasaba antes. Y me estaba acordando que la raíz de esto puede ser que, por ejemplo, que esta semana salí de trabajar aquí en San Antonio de Prado y mientras iba a coger el bus me cogió un aguacero pero tan berriondo que eso me dio un resfriado y me enfermé demasiado. Emanuel, claro, son los efectos que está teniendo la crisis climática en tu salud y asimismo seguro esto también le ha pasado a muchas personas. Muchas de ellas, para cuidarse, han decidido salir a la calle con tapabocas. Es una forma para cuidarnos y de cuidar al otro. Estefanía, ¿y entonces qué podemos hacer para frenar un poco la emergencia de salud que estamos atravesando a raíz del cambio climático? Bueno, Emanuel, como mencionábamos inicialmente, estamos atravesando por una emergencia climática, pero debemos empezar a tomar acción climática, así que tomen nota a las siguientes recomendaciones. Es importante que las actividades físicas al aire libre, pues como hemos mencionado, la calidad del aire no es muy buena y debemos prevenir enfermedades y problemas respiratorios. Entonces, evitar las actividades al aire libre es el primer paso para cuidarnos. Es importante lavar nuestras manos con agua y con jabón constantemente. Mantenernos hidratados, importante tomar agua frecuentemente, lo cual ayudará sobre todo en olas de calor a estar siempre bien hidratados y poder enfrentar este fenómeno de la mejor manera.
Por otro lado, se recomienda utilizar tapabocas. Yo sé que es muy molesto, pero ojo, el uso del tapabocas sencillo, los que utilizamos en la cotidianidad, no son de utilidad. Se requiere una mascarilla específica con un filtro para evitar los contaminantes del ambiente. Estefanía, ¿y entonces cuáles mascarillas podemos utilizar que no sean tan incómodas? Bueno, Emanuel y oyentes, se recomienda utilizar tapaboca N95, sobre todo en lugares abiertos y en el transporte público, como los buses o el metro. Esto con el fin de evitar contagiarnos de un resfriado u otra enfermedad si alguien está enfermo y viceversa, evitar nosotros mismos contagiar al otro. Otra gran recomendación es evitar el consumo de tabaco, cigarrillos, la quema de basuras y otro tipo de residuos. Recordemos que, como lo hablamos en el primer capítulo, ¿qué ocasionamos con la quema de basuras, con las fogatas, incendios? Sobre todo en cerros tutelares se liberan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que es altamente contaminante y dañino para la salud. Sí, Estefanía, excelentes recomendaciones, las voy a tener en cuenta y ustedes también, queridos oyentes, tengamos en cuenta esas recomendaciones para cuidarnos y cuidar al otro. Estefanía, ahora hablemos sobre cuáles son las principales causas que afectan la calidad del aire. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, como cuáles: el carbón, el petróleo y el gas. La combustión de estas materias primas se producen en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y de transporte por carretera principalmente. Dentro del sector industrial habría que diferenciar entre las fábricas, por ejemplo, de cemento o de acero, y las centrales de producción de electricidad que producen la mitad de la electricidad consumida en nuestro país. El reparto de responsabilidades en la contaminación del aire entre el sector industrial y el transporte por carretera está claramente desequilibrado hacia el transporte. Aproximadamente el 80% de la contaminación atmosférica en España, por ejemplo, está causada por el tráfico rodado. En resumen, el transporte se considera el mayor causante de la contaminación atmosférica frente a la industria, ya sea la de fabricación o la de producción eléctrica. Dentro del transporte, el vehículo privado es el principal culpable de la mala situación de la calidad del aire, lo cual significa que el uso del coche provoca en gran medida el grave problema del que estamos hablando hoy. Entonces, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer para mejorar la calidad del aire y cuidar al otro? Bueno, Emanuel, lo principal es reconocer el problema. Lo segundo es tomar acción climática. Estas son algunas acciones que podemos aplicar diariamente para contribuir al mejoramiento de las condiciones atmosféricas de la ciudad. Utilizar la bici o caminar para ir al trabajo o la universidad. También es importante reducir el uso de vehículo particular, los que son felices pidiendo InDriver, Didi. Por otro lado, usar el transporte público si es necesario, realizarlo en largos trayectos. Si tiene un vehículo, no olvide mantenerlo al día con la revisión técnico-mecánica. Practicar la conducción sostenible, es decir, conducir tranquilo, no acelerar más de la cuenta, revisar la presión de las llantas. Es importante informarse, podrás ahorrar combustible y reducir tus emisiones. Por otro lado, optar por el teletrabajo si es posible. Si va a adquirir usted un carro o una moto, elegir que sea de bajo consumo energético. Hoy, por ejemplo, ya se pueden encontrar motos en diferentes concesionarios con bajo consumo energético. Evitar las actividades que implican cualquier tipo de quema para proteger no solo nuestra salud, sino las reservas protectoras. Disminuir también el uso de aerosoles. Recordemos que esto libera gases de efecto invernadero. Separar adecuadamente los residuos, reutilizar la mayor cantidad posible. Adquirir productos y servicios que se destaquen por sus impactos ambientales positivos. Cuidar las zonas verdes de la ciudad que funcionan como generadoras de oxígeno. Usar la motocicleta, utilizar un aceite lubricante semisintético, este dura más y reduce las emisiones. Si operas en un camión, por ejemplo, un bus, una volqueta, recuerda mantener calibrado el sistema de suministro de combustible. Y por último, si se trata de una industria, hay que ser muy rigurosos con las rutinas de mantenimiento. Esto ayudará a ahorrar dinero y contaminar menos.
Qué importante, Estefanía. Déjame decirte que muchas de las acciones que nos acabas de mencionar yo las he puesto en práctica. Emanuel, felicidades. Lo que realizas es de gran ayuda para el planeta y todos los ciudadanos. Ojalá sean muchos más los que tomen conciencia y pongan en práctica todo esto que hemos mencionado el día de hoy. Claro que sí, en nuestras manos está el presente y el futuro de nuestro planeta. Por muchos años hemos consumido y actuado desenfrenadamente, sin pensar el daño que estamos causando. Lo importante es que ahora estamos reconociendo nuestro actuar y estamos tomando acción climática. Es cierto, es importante pensar no solo en nosotros, sino en el planeta que debemos cuidar. Gracias, Estefanía, por acompañarnos nuevamente en este capítulo, en este segundo episodio sobre la crisis climática. Esperamos escucharnos pronto hablando más de esta emergencia tan interesante y, por supuesto, de qué acciones climáticas podemos tomar para contribuir a la preservación del planeta. Claro que sí, Emanuel y oyentes. Recordemos que cuidar el planeta es cuidar la vida. Nos escuchamos pronto. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Montaña Viva de Medellín, que cuenta historias. Una voz que necesita ser escuchada. Una ruta al paraíso. ¡Vive Prado!